Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 14, donde vamos a leer la palabra del Señor. En la última ocasión leímos la parte final del capítulo 14, no obstante, el tiempo no nos alcanzó para cubrir todos los versículos que habíamos leído. De manera que vamos a leer los versículos que quedaron pendientes y con la ayuda de Dios veremos si completamos este día este capítulo. Dice Génesis capítulo 14 y versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, que tomen ellos su parte. Cuando Abraham volvía de derrotar la coalición de reyes que habían destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra y se habían llevado cautivos, entre otros, a Lot, el sobrino de Abraham, la Biblia dice que salió a su encuentro Melquisedec, al cual se le describe como rey de Salem y además de eso sacerdote del Dios Altísimo. En la última ocasión estuvimos mencionando cómo este Melquisedec, según lo dice la Escritura en la epístola a los Hebreos, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni final de días. Es decir, que con estas 5 características, uno ya no puede pensar más que Melquisedec hubiese sido, como algunos autores dicen, uno de los reyes que en esa época habitaban en la tierra. No solamente porque él tenía estas características de eternidad, sino que además, porque ahí se dice claramente que él era sacerdote del Dios Altísimo. Pero debemos recordar que esa es una época cuando, a causa de su perversión, la humanidad había perdido el temor de Dios, el conocimiento de Dios y la manera correcta de adorarle. De tal forma que, aparte de Abraham, quien apenas está comenzando a conocer a este Dios, no había sobre la tierra más seres humanos que poseyesen ese conocimiento que Abraham está comenzando a recibir. Por lo tanto, la posibilidad que en esa época hubiese un sacerdote del Dios Altísimo es prácticamente inexistente. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar
que este Melquisedec, uniendo y conectando la información que da la epístola a los hebreos, no se trata de nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decíamos en la última ocasión que esta viene a ser la primera vez que se produce una teofanía. Una teofanía es cuando Dios se manifiesta de una manera visible, algunas veces incluso corporizada a los seres humanos. En esta ocasión es el Señor Jesús quien está manifestándose a Abraham, y por eso no debe extrañarnos tampoco que Melquisedec le ofrezca a Abraham, a su regreso de la batalla, pan y vino. Aparte que el pan y el vino eran elementos fundamentales de la dieta alimenticia de los orientales en esa época y en los siglos por venir, bueno, y aún hasta la actualidad. Aparte de eso, también hay que recordar que el pan y el vino son los elementos que el Señor Jesús también ofreció en la institución de la Cena del Señor, y que simbolizan cómo el ser humano puede apropiarse de los beneficios que contienen el sacrificio del Señor Jesús por su pueblo. Ahora, aparte de eso, este Melquisedec, leemos en el versículo 19 que también bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Usted puede notar que Melquisedec está pronunciando una bendición sobre Abraham. Y tal como lo dice la carta a los hebreos, siempre el mayor es el que bendice al menor. Significa entonces que si es Melquisedec quien está bendiciendo a Abraham, consecuentemente Melquisedec es mayor que Abraham. Y esto viene a ser otra confirmación más que Melquisedec no era otro rey más de los que en esa época habitaban en lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. Por eso es que Melquisedec le bendice, porque Melquisedec es el Señor Jesús y él es mayor que Abraham, y siendo mayor que Abraham le puede bendecir, y es efectivamente lo que hace. Ahora, como una respuesta al pan, al vino, a la bendición que Melquisedec le ha dado, dice la parte final del versículo 20 que Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí es importante, hermanos, el comprender una verdad que hemos venido mencionando en estudios anteriores. Hemos hablado ya sobre el tema de los Javirú. Si usted se recordará, los Javirú eran personas que vivían separados de los conglomerados sociales en las montañas, así como vivía Abraham, y ellos estaban totalmente desligados de las relaciones sociales y constituían grupos que muchas veces eran contratados por los reyes para que fuesen a pelear, de la misma manera que Abraham ahora había ido a pelear. Ahora, había una norma en esa época en la relación de los reyes con los Javirú, y es que cuando un rey iba y contrataba a un Javirú y a su grupo de hombres para que pelearan a su favor,
y estos Jabirú no tenían el armamento suficiente. Entonces la costumbre era que el rey que los contrataba les entregaba armas alquiladas, y con esas armas los grupos de Jabirú iban a pelear, y el trato era que lo que ellos lograsen obtener de botín en esa guerra se podían quedar con ellos, solamente con una pequeña salvedad, y es que los Jabirú tenían que entregar el 10% de todo lo que ellos habían conquistado y ganado como botín de guerra, y tenían que entregárselo al rey en concepto de pago por el alquiler de las armas que le habían dado. Ahora, note que el 10% corresponde exactamente a lo que allí se le da el nombre de el diezmo, porque el diezmo no es otra cosa más que la 10ª parte. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el tema del diezmo. Y note cómo el diezmo surge precisamente sobre la base de lo que eran las costumbres de la época. Porque, como he dicho, lo que pagaban los Jabirú era el 10% de lo que habían logrado como botín, en concepto de pago de alquiler de armas que los reyes les habían dado. Ahora, en ningún momento se dice que Abraham haya ido a solicitar armas. O sea, él las tenía, y con ellas fue que fue a pelear. Pero Abraham reconocía algo, y es que todo lo que él tenía lo había recibido de parte de Dios. Por lo tanto, al preguntarse de dónde o de quién Abraham había recibido las armas con las cuales había ganado esta batalla, uno puede responder: las había recibido de parte de Dios, que era el que le había dado todas las cosas. Y por eso es que ahora que Melquisedec, o sea, el Señor Jesús, se presenta delante de él le entrega el diezmo. ¿Pero por qué se lo entrega? Porque le entrega el 10% de todo el botín que él había conquistado, y que era, hermano, una riqueza inmensa. Porque recuerde que este era el botín de Sodoma, una de las ciudades más ricas que había, en una de las partes más ricas del país también. Es decir, que el diezmo era, hermano, una cantidad grande de dinero, pero viene él y le entrega el diezmo a Melquisedec. ¿Por qué se lo da a Melquisedec? Porque Abraham sabía que ese era Dios el que estaba ahí, y Abraham sabía que Dios era el que le había dado todo lo que él tenía, y siguiendo la costumbre que había en la época, viene y le entrega el 10% de todo lo que él ha recuperado, de todo el botín de guerra. Le entrega el diezmo, y se lo entrega en una expresión de gratitud, porque Dios le ha dado todo lo que él tiene. Además de eso, le ha confortado dándole pan y vino a su regreso de la batalla, y además de eso también bendiciéndole. De manera que, en un reconocimiento a que Dios es quien da todas las cosas, en un reconocimiento de que él era sacerdote y sigue siendo sacerdote del Dios Altísimo, en agradecimiento por el pan y el vino que le ha dado, en agradecimiento por la bendición que ha expresado sobre él, viene y le entrega el diezmo. Entonces, ahí, en ese momento, es cuando el diezmo queda ya establecido como la cantidad
que Dios merece como una expresión de gratitud de parte de sus hijos. Ahora, el diezmo es un tema que está muy relacionado con el tema del sacerdocio. Realmente no hay, hermanos, en la Biblia ningún pasaje que hable del tema del diezmo y que no esté relacionado con el sacerdocio. Probablemente la única mención de la Biblia donde se habla del diezmo sin relación al sacerdocio es la que vamos a encontrar un poquito más adelante en este libro de Génesis, cuando lleguemos a la historia de Jacob, que le promete a Dios que de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y ahí no hay una descripción o una mención directa del tema del sacerdocio. Pero de ahí aquí estamos viendo que Abraham le está entregando el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Durante la ley, el diezmo estaba relacionado con el sacerdocio arónico. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos dice que el diezmo hoy, en la época de la iglesia, se entrega a nuestro sumo sacerdote, que es del orden del Melquisedec, y que por ser un sacerdocio eterno, es un sacerdocio que nunca comenzó y nunca terminará, y por lo tanto es un sacerdocio de una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ahí podemos aprender varias cosas importantes sobre el tema del diezmo. En primer lugar, el diezmo es una expresión de agradecimiento a Dios. Y es una expresión de agradecimiento por las bendiciones recibidas. De tal manera que cuando nosotros le damos el diezmo al Señor, es como decirle: Señor, te damos las gracias por lo que tú nos has entregado. Cuando usted da el diezmo, eso es lo que está diciendo. El diezmo no es algo que la iglesia establece. El diezmo no es algo que los pastores piden. El diezmo es el modelo de Dios, como lo estamos viendo aquí en la palabra, de cómo los hombres pueden expresar su gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. De manera que de todo lo que nosotros recibimos, el diezmo debemos entregárselo al Señor, es decir, la 10ª parte o el 10% de nuestros ingresos. Ahora, si usted dice: bueno, pero el 10% no es una cantidad muy alta. Depende desde qué punto de vista usted lo quiera ver. Porque si usted tiene en cuenta que cada vez que va a comprar algo tiene que pagar el 13% del IVA, resulta que el diezmo es mucho menos lo que el Señor le está pidiendo que lo que el Estado pide en concepto de impuestos. Porque cuando usted va a pagar la energía eléctrica, ahí está pagando IVA. Cuando va a pagar agua, está pagando el IVA. Cuando usted va a un banco y tiene que pagar un servicio, está pagando el IVA. Cuando usted recibe una remesa de su familia y le dan aquí un dinero, está pagando IVA. O sea, en todo uno no puede escaparse de ello. Y si usted va sumando el 13% de todo lo que compra, resulta que al final usted termina entregando más, muchísimo más de el diezmo a el Estado. Y el Estado, que a lo mejor no le da muchas cosas a usted, pero en cambio Dios es la fuente que nos da todo lo que tenemos y todo lo que recibimos. Entonces, en una expresión de gratitud, entregamos el diezmo a Él. Ahora, ¿qué ocurre
cuando un cristiano entrega sus diezmos al Señor. Lo que ocurre es que al entregar el diezmo, lo que el cristiano está haciendo es asegurar la fuente de ingresos que tiene. Si usted es un empleado, o es un comerciante, o es, ¿qué le digo? Bueno, un profesor, un profesional, y de todo lo que usted recibe, entrega el diezmo al Señor, de lo que usted está asegurando. O sea, aparte que con entregar el diezmo, le está diciendo: gracias, Señor, por lo que me has dado. O sea, Dios no quiere que usted le dé las gracias diciéndole: gracias porque me diste el salario de este mes. Entonces el Señor dice: bueno, está bien, recibo tus gracias, pero dame la parte que me corresponde. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando usted da el diezmo, está agradeciéndole a Dios. Pero al entregar ese diezmo, usted está asegurando que el próximo mes Dios volverá a darle lo mismo. Y por eso es que cuando una persona deja de diezmar, lo que está haciendo es poniendo en peligro que el próximo mes o la próxima quincena pueda recibir lo que ya Dios le dio, pero que usted todavía no ha sido responsable en darle a él lo que le corresponde. Ahora, un tercer aspecto: el diezmo es la manera como Dios ha establecido que su obra pueda funcionar. En este momento, allí vemos cómo Abraham entrega los diezmos directamente a Melquisedec, porque en esa época no había obra de Dios. Pero cuando se establece el sacerdocio arónico durante el periodo de la ley, el diezmo era la manera como se llenaban las necesidades económicas para el culto judío que se daba primero en el tabernáculo y después en el templo. Porque allí trabajaban miles de sacerdotes y todos ellos con sus familias tenían que ser alimentados, los levitas. Pero además de eso, había que comprar leña, había que tener agua, había que estar dándole mantenimiento al templo, había que comprar ropas para los sacerdotes, había que comprar instrumentos para los encargados de la alabanza. Y todo eso nadie lo iba a hacer gratis. Aunque dijeran: mire, es para la obra de Dios, ¿por qué no me regala 4 vacas para que coman todos los sacerdotes? Porque eran miles. Nadie les decía: vaya pues, como es para la obra de Dios, lléveselo. Nada, se lo vendían. Entonces el diezmo fue el mecanismo de Dios para que su obra tuviese lo necesario para salir adelante. Y lo mismo ocurre en la época presente. Usted no crea que por ser iglesia no pagamos energía eléctrica. Sí la pagamos. Y pagamos el teléfono y pagamos el agua. Y la iglesia no está exenta del IVA. La iglesia, todo lo que compra tiene que pagar el IVA. Los pastores tenemos que pagar también nuestros impuestos. No hay contemplación alguna. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién comenzaba el ministerio, en esa época existía el impuesto de la vialidad. Tal vez usted se recuerda, ¿no?, que se pagaba en las alcaldías. Las alcaldías cobraban la vialidad. Y como yo era estudiante, creo que eran algo así como 3 colones lo que pagaba al año. Entonces era bien fácil, ¿verdad? Porque era para un año la vialidad. Pero de repente, cuando el Señor me llamó al ministerio, entonces yo dije: bueno, entonces, como ahora ya no era estudiante en el sentido de que estuviera matriculada en una universidad o algo así, sino que ahora, bueno, en mi cédula de identidad, en esa época era cédula, decía pastor evangélico. Entonces decía: bueno, quizás por ser pastor, a lo mejor me dicen que no tengo que pagar este impuesto, o tal vez voy a pagar menos.
Total que fui a la alcaldía, solicité pagar, me pidieron la cédula y dijeron, pastor evangélico, vaya, se la vamos a preparar. La cosa es que cuando lo fueron a preparar y me la trajeron, ahorita ya no recuerdo cabal la cantidad, pero eran algo así como 40 colones que me tocaba pagar. Entonces dije, pero mire, ¿cómo es posible si yo pagaba 3 y ahora me está cobrando 40? Así que aquí en su cédula dice que usted es pastor evangélico. Pues sí, por eso me dice. Le toca pagar 40, o sea, era muchísimo más. Mejor hubiera dejado estudiante, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces, ¿cómo la obra de Dios se va a financiar? Porque a nosotros no nos regalan, hermanos, los terrenos, ni nos regalan las construcciones, ni nos regalan las frecuencias de radio, de televisión, todo tiene que ser comprado. Entonces, ¿de dónde la iglesia saca recursos? El modelo que Dios ha establecido es que sus hijos puedan entregar los diezmos. Hace más de 10 años, realmente mucho más que eso, aquí en la iglesia, en esa época quizás la iglesia andaba como por unos, no sé, quizás 50,000 miembros, algo así, tal vez menos, no sé, porque no me ubico en qué año exactamente fue. Pero quiero decirle esto, que se hizo un cálculo modesto de cuántos miembros de la iglesia fieles habían. Y luego se hizo un cálculo que de esos se quitó un porcentaje de los que podían estar desempleados. Y se quedaron solamente los que tenían empleo. Y a los que tenían empleo se les puso el salario mínimo. Y luego al calcular el diezmo que ese grupo pequeño de personas deberían dar si lo daban fielmente, resultaba que con solo que las personas entregasen el diezmo, o sea, los que tenían trabajo, los que eran más fieles, resultaba que si todos ellos entregaban su diezmo, dando por sentado que tenían un salario mínimo, aunque no todos tenían el mínimo, algunos tenían más, resultaba que la iglesia cubría todos sus gastos del mes y además quedaba con la posibilidad de poder instalar una emisora de radio totalmente nueva cada mes. Es decir que el problema es que la iglesia no es fiel en entregar sus diezmos. Fíjense que muchas personas se engañan y creen que por ser esta una iglesia numerosa, andamos nadando en dinero. Mucha gente comete ese error de diversas denominaciones, que nos dice, mire, estamos queriendo comprar este terreno, ¿por qué no nos ayudan? Queremos construir un edificio, ¿por qué no nos ayudan? Queremos comprar un equipo de sonido, ¿por qué no nos ayudan? ¿Nos han visto cara de dinero? O sea, teniendo ellos sus propias denominaciones, vienen acá. Pero usted sabe cómo... Bueno, aquí me tiene usted cada vez que hay culto. Yo sé que está aburrido, los tengo ya. Veo que cuando comienzo a explicarles cómo vamos con el proyecto metro a metro, muchos de ustedes se sienten y dicen, ya viene otra vez. Pero si no lo hago así, hermanos, o sea, con que haciéndolo, ¿no dan? Ahora, si no lo dijera, peor sería la cosa, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si todos dieran el 10% de lo que Dios les da? Hermano, nosotros no tendríamos necesidad de estar pidiendo ofrendas especiales, estar pidiendo personas que den $8 para el proyecto de comunicaciones, no tendríamos que estar pidiendo socios para la radio. Si todos fuésemos fieles, no a la iglesia, no a los proyectos, sino a aquel que nos da todas las cosas. Porque de eso se trata. De eso se trata. ¿Usted cuántas personas cree que son las que diezman aquí en la iglesia? Yo no tengo idea. O sea, no lo sé. Pero sí sé que son muy pocos. Haga una prueba sencilla. Un día que venga tempranito a la iglesia, haga lo siguiente. Vaya a ver allá las casillas donde están los sobres permanentes de diezmo.
y vaya a ver más o menos cuántos hay. Están numerados. Si quiere un adelanto, yo le puedo dar uno. Como mi apellido comienza con la letra V, quiere decir que después de la V solo queda la W, la X, la Y y la Z. Y hay muy pocos apellidos, si es que los hay, con W, con X, casi le aseguro que no hay ni un apellido. Con Y, tal vez algunos pocos, y con Z, algunos también. Pero ¿sabe mi sobre de número permanente qué número es? O sea que yo soy ya de los últimos. Mi sobre es el número 551. ¿Cuántos más pudieran haber? Bueno, quiero decirle que después de mi casilla, donde está el 551, solo hay 2 casillas más, que corresponden a las letras W, X, Y y Z. Y no son muchos los que hay en esas 2 casillas. De manera que yo diría que si acaso hay 600 sobres, esa es la cantidad de hombres que diezman acá. Esa es la realidad. Entonces, como somos tan infieles con Dios, entonces por eso es que uno tiene que estar diciendo, mire, vamos a hacer esto para tal cosa, necesitamos hacer esto otro, hagamos de esta manera. Y uno trata de hacerlo de la manera más fácil que se puede, para que todos participemos. Pero si fuésemos fieles al Señor, como dice en el profeta Malaquías, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no le estaríamos molestando en nada, hermano. Pero sabe, lo más importante es que usted tampoco tendrá falta de nada. Muchas personas se quejan y dicen, bueno, ¿por qué será que no me abunda el dinero? Yo le preguntaría, ¿dio su diezmo primero? Porque ese es el punto, que mucha gente dice, vaya, sí, yo voy a dar el diezmo, pero primero tengo que pagar la casa, tengo que pagar el agua, y empieza a hacer la lista. Total que cuando quiere dar el diezmo ya no tiene. Entonces para él es más importante la energía, el agua, que Dios, que es quien le da todo. Por eso es que nuestra prioridad tiene que ser Dios. Y cuando ponemos a Dios como nuestra prioridad, Él será quien suplirá a todo lo que nos falta. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede cumplir sus promesas? Entonces, Él dice en el profeta Malaquías, pruébenme en esto. Está hablando del tema de los diezmos. Dice, pruébenme. Fíjese, Dios le está haciendo un reto, le está diciendo, prueba. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos y te bendigo si tú das tus diezmos. Mire, que Abraham fuera riquísimo no era casualidad. Es que él era fiel. Y el diezmo de él no eran $100, ni eran 300. Si él era riquísimo. Si allí tenía toda la riqueza de Sodoma, y de eso le da el 10%. El diezmo para Melquisedec. Hay gente que dice, si yo ganara un poco más, yo diera mi diezmo. Mentira. El que es infiel en lo poco, en lo mucho será más infiel todavía. Pero el que es fiel en lo poco, Dios le bendecirá, le dará cada vez más. El Señor quiso en su misericordia que yo le conociese a Él a los 17 años de edad. Y en esa época yo no trabajaba, yo era dependiente de mis padres, yo estaba estudiando. No había sacado el bachillerato todavía, que en esa época era de 3 años, todos. No había de 2 como hasta hace unos pocos años, ¿no? Y yo únicamente tenía lo que mis padres me daban, que era para los autobuses. Pero sabe, desde el momento de mi conversión, yo comencé a diezmar. Y diezmaba de lo que mis padres me daban, que era casi nada. Y yo pasé diezmando aproximadamente 3 años. Y en una ocasión, yo me puse a preguntar, bueno, dije, ¿y cómo va a ser que Dios me va a bendecir a mí a causa de que yo estoy diezmando? Si yo no trabajo.
Y mis padres lo que me dan es para el autobús, para que yo vaya a estudiar y nada más, realmente, no me daban para nada más. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces cómo voy a recibir más? Y cabalmente, hermanos, por esos días, no podría decirle si fue en la misma semana o en la siguiente, pero por esos días que yo me había estado haciendo esa pregunta, de repente llegó un hermano en la iglesia. Estaba comenzando la iglesia en esa época. Habían, ¿qué le digo? 75 personas, 90 lo más que podía haber en ese momento. Pero uno de los hermanos llegó que apenas me conocía. Yo lo había visto ahí en la iglesia. Y llegó y me dijo, hermano, me dijo, quiero darle esto, me dijo. Y era un billete de 25 colones, ¿no? Claro, hoy eso no es una gran cantidad, pero en aquella época la era, sobre todo para un estudiante que solo le dan para el bus, ¿no? Entonces cuando él me dio ese dinero me sorprendió y me dijo, ¿y esto para qué me lo da? Y él me dijo, no sé, me dijo, solamente Dios me puso en mi corazón que tenía que dárselo, así que ahí se lo doy. Entonces, esa era la respuesta a la pregunta que yo me había hecho. Entonces yo dije, qué bueno. Entonces Dios siempre me va a estar dando. Y yo seguí diezmando. Pero ¿sabe qué pasó? No me dio más. Pero lo seguí haciendo. Y lo seguí haciendo. Y lo seguí haciendo. Y lo seguí haciendo. Y actualmente tengo un poco más de 31 años de haber conocido al Señor. Y sigo haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Y jamás he dejado de hacerlo. De todo lo que el Señor me da, el diezmo aparto para Él. Ahora, si usted me pregunta, después de esos 25 colones que le dieron, ¿ha habido algo extraordinario donde Dios lo haya bendecido? No, nunca. O sea, nunca nadie llegó y me dijo, mira, aquí le voy a dar estos $5,000. Nunca. O alguien que dijera, mira, aquí le voy a dar estos $100. Nunca. Pero ¿sabe qué sí ha ocurrido? Que siempre ha habido para la comida. Nunca he andado desnudo. Nunca me han quitado la electricidad por falta de pago. Nunca me han quitado el agua por falta de pago. Nunca me han cancelado un teléfono por falta de pago. Nunca he tenido un mal crédito. Nunca. Es más, no me gusta utilizar los créditos. No me gusta. Sino que mejor prefiero pagar de inmediato. Nunca en el pago de un alquiler me he atrasado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios honra al que le honra. Y por eso, hermano, cuando recibo la ayuda que los hermanos me dan, lo primero que yo hago es apartar el diezmo, mis ofrendas, mi ofrenda para socio de radio, mi ofrenda para el proyecto Metro a Metro, y a los sobres respectivos y plum los entrego. Lo primero que hago. Y muchas veces ha ocurrido que sí, al final de mes ya no me alcanza para pagar cosas que tenía que haber pagado, pero yo sé que Dios en su fidelidad, en su momento, proveerá. Entonces, realmente es como Dios desea que su obra camine. Y no solamente que su obra camine, sino que es el modelo que Dios quiere utilizar para bendecirle a usted. Bueno, ya nos extendimos bastante en este tema. Ya no nos va a quedar lugar otra vez para los versículos que quedan pendientes. Pero yo creo, hermanos, que aquí hay una enseñanza importante. Y yo le podría decir, hermano, Dios es fiel. Realmente Dios es fiel. Él es leal. No falla su palabra. Yo no le digo que porque usted diezme se va a hacer millonario. Lo que sí le digo es que si usted diezma,
nunca faltará el pan en su mesa. Siempre habrá lo necesario, porque el diezmo no es para que se le multiplique. Lo que usted da de ofrenda, eso es lo que el Señor dijo, que lo devolvería multiplicado al 100 por 1. Del diezmo Él nunca ha dicho que lo devolverá multiplicado. Nunca, nunca lo dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que si usted da el diezmo, usted está asegurando su ingreso del siguiente mes. Pero nada más eso. Ahora, si usted quiere que se le multiplique, aparte de diezmar, ofrende. Y si usted quiere tener todavía más bendición de su dinero, dé a los pobres. Porque ya lo he mencionado muchas veces, el libro de Proverbios dice que el que da al pobre, al Señor le presta. Y Dios es una buena paga. Él le devolverá lo que usted haya dado en el momento que usted menos lo espera. Así que, hermanos, yo le animo para que usted, como dice el Señor en su palabra, pruebe. Si quiere, haga esto. Por 3 meses sea fiel a Dios en darle su diezmo. Pruébelo. 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre, es decir, hasta que termine el año. Y en enero nos vemos de nuevo y me cuenta. Y vamos a ver qué cara trae. A ver si trae todavía la cara de aflicción, que con el miedo de que me van a cobrar, quizás hoy que llegue me van a haber ya sacado las cosas de la casa. O si viene con una cara de satisfacción a cantar aquí: Dios es bueno, Él es fiel, Él es grande en misericordia. Y yo creo que esto último es lo correcto. Como Pablo le decía a los corintios, digo esto no porque quiera sacar provecho para mí mismo, decía Pablo, sino para darles a ustedes una ocasión que sean bendecidos. Sí, porque siempre que un pastor habla del tema del diezmo, dice: allá está pidiendo dinero. Sí, es cierto, estoy pidiendo dinero para la obra de Dios. Sí, lo estoy haciendo. Pero como Pablo puedo decir, es para su provecho. Es para su provecho. No es para mi provecho. En primer lugar, porque yo no recibo el dinero que usted entrega aquí en la iglesia. Son los hermanos ancianos quienes lo reciben. Y ellos son los que determinan la ayuda que me van a dar a mí, como a todos los pastores que trabajamos acá. No somos nosotros los que decimos: mire, quiero ganar tanto. No. Es una de las cosas que Dios, bueno, Él nunca me lo dijo, pero yo así lo entendí toda mi vida, desde que Él me llevó al ministerio. Nunca pedir nada. Nunca he pedido nada. Y espero no hacerlo nunca, porque no me interesa. Lo que me interesa es servirle a Dios y a usted. Nada más. De manera que con lo que me den, yo estoy contento. Y nunca he pedido ni voy a pedir que me den más. Sí he pedido que le den más a otras personas. Sí he pedido que ayuden a otras personas. Pero nunca para mí. Pero de igual manera, Dios es fiel. Y no me ha faltado nada. De igual manera. Por eso le digo, es cierto, estoy pidiendo, pero no para mí. Porque yo ni voy a ver lo que ustedes dan. Es más, ni sé cuánto entra a la iglesia. Yo no desconozco eso. No. Claro, si yo lo solicito, los hermanos me dan esa información. Pero yo descanso en que ellos están manejando bien las cosas. Y así lo creo, que lo están haciendo con transparencia, con sabiduría. Entonces yo no me preocupo más que por prepararme, de conocer la palabra y venir a ofrecerle aquí algo que realmente satisfaga su necesidad espiritual. No tengo que estar preocupado de que ya habrán pagado la luz,
y habrán pagado el teléfono, y habrán pagado los impuestos, porque pagamos impuestos de la alcaldía también. ¿Sabe? Una época que teníamos que pagar a 2 alcaldías, porque aquí había una disputa de que a quién le correspondía esto, si a la alcaldía de Ilopango o la de Soyapango, pero mientras lo definían a las 2 teníamos que pagarle. Gracias a Dios que eso se definió hace ya varios años, y hoy pertenecemos a la alcaldía de Soyapango, pero mientras tanto a las 2 tocaba pagar. Pero como le digo, esa no es mi preocupación, sino solamente el estar compenetrado de poder traer algo que va a llenar su alma y que va a ser la respuesta que usted anda buscando. Así que yo le animo. Si usted dice, mire, sí, pero yo no trabajo. No, si yo tampoco trabajaba cuando comencé a diezmar. Lástima que yo no me acuerdo cuánto me daban mis padres en el tiempo de mi conversión, pero sí recuerdo lo que me daban cuando estaba estudiando en el colegio. Me daban 25 centavos al día, 10 centavos que costaba el pasaje de ida, 10 centavos que costaba el pasaje de regreso, eran 20, y los 5 que sobraban era para que comprara algo en la tienda. Pero como nunca me ha gustado comprar en la tienda, lo que hacía es que lo iba guardando, y a veces me iba a pie, iba y regresaba al colegio a pie, de manera que guardaba los 25 centavos completos. Y mi madre me enseñó el hábito del ahorro desde que era un niño, de manera que yo empecé a ahorrar, hasta que llegué a tener mis primeros 100 colones en mi vida. Llegué a esa cantidad quizás cuando yo tenía, no quizás, sino que tenía 15 años de edad, cuando reuní mis primeros 100 colones. Pero entonces había una persona, no era cristiano yo todavía, pero era una amiga. Le digo, tenía 15 años, ella era mayor, estaba casada, tenía una hija, y ellos vivían en una situación de pobreza muy grande, y ella, aparte que el esposo era alcohólico, la maltrataba, la golpeaba y todo eso. Entonces ella decidió irse a los Estados Unidos. En esa época, irse a los Estados Unidos costaba 100 colones. Entonces ella vino y me dijo, mira Mario, me dijo, yo ya no aguanto ya ni me acuerdo cómo se llamaba el tipo, pero era un borracho que tenía que estar bolo para tener valor de golpearla, ¿no? Qué hombre. Bueno, la cosa es que me dijo, me quiero ir, pero no tengo el dinero. Pero como yo tenía los 100 colones ahorrados, me dijo, yo lo tengo, yo te lo voy a dar. Y se lo di, y se fue. Y como digo, en esa época con 100 colones iban y llegó a los Estados Unidos. Y de ahí no supe de ella hasta varios años después. Ella llegó a visitarme a la casa, pero yo ya no estaba, yo ya estaba de pastor en Santa Ana. Y solo me contaron que había llegado, pero para mí fue una gran satisfacción que el ahorro de yo no sé cuántos años, imagínense, de centavo en centavo hasta llegar a los 100 colones, dárselos a alguien que lo necesitaba. Nunca me los pagó, hasta ahora no me los ha pagado, y no me importa si me los va a pagar o no, no me importa. Yo creo que ni prestado se lo di, creo que se lo regalé. Pero fue una gran satisfacción poder ayudar a una persona que tenía necesidad. Y siempre me ha encantado eso, y esa es la felicidad de mi vida. O sea, no querer las cosas para mí, sino para prestarle al Señor. ¿Entiende? Bueno, entonces yo le animo para que como Abraham, como dice Pablo en Romanos, que sigamos, dice, las pisadas de fe de Abraham, para que seamos hijos de Abraham. Entonces, ¿cuáles fueron las pisadas de fe de Abraham? Darle el diezmo de todo al Señor. Entonces, déselo al Señor. Y yo le digo, el Señor es fiel. No le va a fallar nunca. Lo va a decepcionar. Y usted me dice, ¿y si no funciona? ¿Cómo cree que no va a funcionar? Si Dios no es un mentiroso, Él no está inventando. Él no necesita de nuestro dinero. Él es dueño del oro y de la plata que hay en el universo. Somos nosotros los que necesitamos darle a Él, porque así es como funciona el plan financiero de Dios. Si usted no se deja engañar cuando le diga, mire, si usted da $25
Dios le va a quitar todas las deudas. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si usted da $10, verá cómo recibirá sanidad. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo que sí dice el Señor es en Malaquías: probadme ahora en esto. Si ustedes dan los diezmos, a ver si no los bendigo, a ver si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes bendición hasta que abunde. Así dice, ¿verdad? No, no dice así. Dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde, más que abundante será lo que Dios le dará. Pero más que nuestro dinero, Dios lo que quiere es nuestra vida. Y por eso, para aquellos amigos que todavía no tienen a Jesús, lo primero que tienen que hacer es entregarle su vida a Jesús. Y luego de todo lo que usted reciba, el diezmo aparte para el Señor, y verá cómo usted tendrá su ingreso asegurado. Yo no le digo que se va a hacer millonario, porque no le quiero mentir. No le quiero decir que se va a hacer rico. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero eso es algo que Dios decide. Lo que sí le digo es que su sustento no le va a faltar. No le faltará.